podría añadir de la experiencia que se atesora en las venas y fluye con nuestros pasos. Miguel es un soñador de paisajes, un luchador, un defensor de las tonalidades insondables de una naturaleza ingente. Miguel, quien define en cada trazo una mezcolanza entre pinceladas de destreza y gotas de sapienza. A saludarte, a ver tu estudio. ¿Sí? Pues encantado ¿Pasamos? de tenerte por aquí. Gracias. Si no... Caramba, Miguel, esto es como una especie de museo, me imagino, de recuerdos de muchos amigos. Bueno, otros me imagino que serán obras que has ido adquiriendo a lo largo de estos años. A lo largo de los años las casas se llenan de, sobre todo de trastos, pero también de cosas agradables y bellas, que es lo que uno trata de rodearse, ¿no? En esta nueva casa, porque yo te conocí evidentemente hace ya muchos años, estuvimos por la zona de Santañí, de Calafiguera, de Calador, pero en esta casa en Inca, ¿no? Sí, esta casa hace ya como 15 años más o menos que la tengo. No recuerdo en Calafiguera, las épocas que nos hemos visto, creo que la tenía ya, lo que en Calafiguera estaba los veranos, claro, coincidimos allí. Claro, sí. Y todavía voy muchas veces cuando puedo, pero ya tengo más centrado mi trabajo aquí en Asturias. Pues hoy con Tito, con Tony el cámara, hemos venido a conocer a Miguel Reche de la actualidad. Han pasado muchos años desde que nos vimos en aquella ocasión y uno se pregunta ¿qué ha cambiado de aquel Miguel Reche que nace en Almería, que pasa un tiempo en Andalucía, que luego se va para Barcelona, luego viene a Mallorca y vive en diferentes lugares? ¿Qué ha cambiado en este hombre? Bueno, es que te vas muy atrás y ha cambiado muchas cosas, porque es muy joven, Miguel, es prácticamente una vida, ¿no? Bueno, yo Almería la recuerdo con mucho cariño, es mi tierra, nací en un pueblo muy bonito, Vélez Rubio, sí. Está dentro de un parque natural, en fin, que voy a decir yo que no sea positivo de allí, ¿no? Pero allí estuve yo hasta los 9 años, que ya no, mi familia se mudó a Barcelona y mi vida ya artística transcurrió toda a partir de ahí. Barcelona es donde ya tuve mis estudios artísticos, fui a la Llotja y bueno, círculo artístico y en fin, mi vida artística prácticamente se empezó a formar en Barcelona. Y luego vienes a Mallorca, me comentabas antes que estuviste en Santa Ponsa, en Andratx. Sí, a ver, yo después del servicio militar, que antes no se escapaba nadie, yo tampoco, decidí que yo iba a ser pintor. Sí. Lo había decidido antes, pero ahí ya llegué a la convicción, precisamente porque durante esa época me salieron pedidos, en fin, vi que me podía ganar la vida mejor incluso haciendo lo que me gustaba que haciendo otras cosas, ¿no? Y decidí ya de muy joven, a los 23, 24 debía ser, hacer un cambio y dedicarme a pintar. ¿Y dónde me fui a pintar? Al primer sitio donde había ido en vacaciones, que me gustó muchísimo, que fue Ibiza. Este fue mi primera estancia, sí, dijéramos, separado del núcleo familiar. Y a partir de ahí, ya que estoy en los años 70, la época buena de Ibiza, o sea, 60, 70, buena me refiero en el sentido de que era muy tranquila, muy bonita, no se había construido todavía mucho y era preciosa. En fin, yo pasé ahí una parte de mi vida muy, muy agradable de recordar y muy positiva. Y de ahí ya pasé a Mallorca, que hace ya como, no sé, en los años 80.
Y aquí es donde he tenido más resistencia oficial, que no donde he vivido siempre, porque me he movido bastante, mucho. en plan nómada. Y en la actualidad aquí estamos en Inca, visitando esta casa donde tienes tu estudio, diferentes estancias me decía, y vamos a pasar poco a poco conociendo los diferentes lugares en los que te mueves, porque me dices que cada espacio te sirve para temas diferentes, así que vamos a ir conociéndolos. Pasamos. Bien. Bueno, como os he dicho, tengo un par de espacios o tres distintos para pintar, sobre todo debido a los tamaños, porque, por ejemplo, esto es un tríptico de cierta envergadura, entonces estoy forzado a montarlo aquí en esta pequeña galería en el jardín. Y la luz también es muy buena, más la tengo ya hecha expresamente para que sea una luz indirecta y que sea una luz ideal. Y aquí es donde monto las obras grandes. Por ejemplo, este espacio de aquí también me sirve a veces de caballete, y ahora pues este tríptico que estoy obligado a hacerlo en esta zona de la casa. Hasta el jardín a veces lo uso para hacer ciertas, ahora es un poco una selva, pero a veces lo uso para pintar cosas que tienen que estar en el suelo. Y también me sirve a veces de tema también, sobre todo en primavera. Solo el trabajo nos enfrenta a un nuevo día, a un nuevo reto. Ponerse una vez más frente a la duda, comenzar de la nada, enfrentarte a tus fantasmas, bucearte, pelear en tu interior hasta perder el aliento. Solo el trabajo nos entrega en bandeja lo que vulgarmente llamamos inspiración. Bueno, y ahora cambio de espacio, un espacio interior. Como estáis viendo aquí, en fin, estoy haciendo un tema también de Calafiguera, porque el tema de la Bahía de Marinas, y sobre todo enfocado a esa zona. Desde el año 2003 más o menos que vivo en esta casa. Yo pinto mucho en el exterior, pinto mucho al natural y sigo yendo por toda la isla, ¿no? Quiere decir que me dedique a pintar en el sitio exactamente donde vivo. Calafiguera es uno de los sitios donde siempre vuelvo y donde siempre está en mi imaginación, o muy a menudo, y es un tema que además lo disfruto. Pero, por ejemplo, aquí también hay un tema de Inca, es el mercado, es muy típico en Inca, su mercado, sobre todo el Dijous Bo, tan conocido. Este creo que era el Dijous Bo, pero no estoy seguro. Si era un mercado, son los jueves. Y bueno, los temas de mercado son muy recurrentes para mí, es uno de los temas que me gusta, sobre todo por la figura, por el movimiento que se le puede imprimir a la figura, y sobre todo pues captar la luz
y todo lo que tiene de viveza y de movimiento y sobre todo de color, todos los mercados. A mí me encanta, incluso aunque no pinte, cuando viajo uno de los sitios que nunca fallo son los mercados, visitar los mercados de los sitios donde voy. Y aquí pues he pintado muchos, prácticamente de toda Mallorca y de otros sitios, de Andalucía y de otros sitios donde pinto. Y bueno, reparto los temas en distintos, no solamente distintos motivos, distintos temas, también distintos estilos. Siempre he estado ubicado en el figurativo, pero he tenido épocas de pintar más abstracto o menos, y más o menos siempre he vuelto a donde me encuentro cómodo, que es en un figurativo, pero un figurativo actual, podríamos decir. Aquí hay un tema abstracto, por ejemplo, de otra época, y bueno, es totalmente otro concepto, donde también me encuentro bien, sobre todo me divierte, ¿no? Jugar con cromatismo. Aquí hay un cuadro precisamente de mi pueblo, de Belerrubio, que esta sí que es una notita hecha allí, en Sito, y le tengo cariño pues por ser mi pueblo, lo tengo al lado de donde pinto, ¿no? Y bueno, este es mi mundo y esta es mi vida. Esto más que un corral es una selva, pero... Y aquí es mi estudio, en teoría mi estudio de grabado. Aquí tengo el tórculo, que en este momento está sirviendo de soporte de cuadros y de almacén, más que nada. Esto ocurre cuando acabo una exposición, que al final falta casa, aunque es grande, pero falta casa, y tengo que poner los cuadros por todas partes hasta que hay la próxima exposición, que todo otra vez queda libre. Y bueno, este es en teoría el estudio en teoría y en la práctica, es el estudio de grabado. Y ahora pues, como podéis ver, hay mucho cuadro y mucho trasto. Aquí hay una de las cuevas, que a lo mejor, como es reciente, os lo voy a poner afuera porque lo veáis un poquito. Bueno, como os he dicho, los temas son muy distintos. Pinto marinas, también pinto figura y en este caso las cuevas, que es un tema no muy pintado y es una cosa extraña porque son muy típicas aquí en fin, es muy emblemático de Mallorca y posiblemente no se pinta mucho porque es muy oscuro. Es un cuadro que a la gente a lo mejor no le gusta decorar su casa con algo muy oscuro, ¿eh? Digo yo que quizás es pero bueno, a mí me sugirió este contraste, lo encontré interesante y bueno, pues es uno de los temas que he hecho últimamente. Miguel, te he visto trabajar sobre esta obra grande y me he fijado a medida que íbamos entrando en tu casa, lo que decías, los diferentes espacios. Y en una de las cosas en las que me he fijado es que tienes muchos libros. ¿Te gusta leer? Sí, bueno, mi mujer también. Sí. Me gusta. Pero siempre me ha gustado leer más antes que ahora. Últimamente ando más ocupado en otras cosas y me cuesta más encontrar los momentos, los ratos para dedicarlos a la lectura, pero sí, me gusta leer. Y para conocerte un poco más, te gusta leer, evidentemente te gusta pintar. ¿De qué es más apasionado Miguel Reche? Bueno, soy apasionado en muchas cosas. Viajar, por ejemplo, pero no, mi pasión profunda es la pintura, naturalmente. Desde muy, no digo jovencito, desde niño. Antes de escribir yo ya dibujaba, me expresaba más con los dibujos, ¿eh? Una cosa extraña cuando yo vivía en el campo, no sabía ni que existían los pintores. Sin embargo yo ya hacía mis dibujos y llenaba todo de dibujos.
Y bueno, esto quizá es una cosa extrañísima, pues no sé, los genes o no sé de dónde sale. Siempre ha sido así, ¿eh? Y en tu larga carrera profesional, en este caso, has pasado por diferentes etapas, has tocado diferentes disciplinas, y en una también de las que me he fijado y me ha gustado ver ha sido tu trabajo sobre los grabados. Sí, bueno, yo en el año 75 hice unos cursos de grabado en Luxemburgo. Fui tres cursos de estos y artes gráficas, ¿no? La serigrafía, litografía. Pero, bueno, yo sobre todo el grabado, que es lo que más me interesaba. Sí. Y a partir de ahí, en esa época, tuve como 10-15 años que hice mucho grabado y lo exponía, pero es porque también exponía fuera, en Europa, en Luxemburgo, sobre todo, que estuve viviendo. Que es donde más se valora la obra gráfica. Y allí se valora mucho más que aquí. No acabo de entender por qué, pero en prácticamente toda Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, en fin. En general hay mucha gente que colecciona grabados. Miguel, me decías que elaboraste durante un tiempo muchos grabados, me has hablado de Luxemburgo, pero tú también has sido una persona que ha viajado más. Has estado en Italia. Cuéntanos un poco esa experiencia de los viajes, que has dicho que también te apasionaba viajar. Bueno, era cuando tenía otra edad y, en fin, también más tiempo y me apasionaba, como ahora también. Entonces lo podía hacer ya. Todos han sido buenas experiencias, ¿no? Para aprender a pintar. Sí, claro. Mi primer coche, que fue un 2 caballos, me acuerdo que para mí aquello fue el coche loco, que era salto. Sí. Bueno, para ir al campo a pintar era fantástico y bueno, era divertido sobre todo. Pues con este coche he recorrido, al mes de tener el coche y de tener el carnet, ya me fui loco perdido por Europa hasta Inglaterra, que tenía que ir por la izquierda, y yo acababa de tener el carnet. Bueno, pues ahora ya no haría estas cosas, pero yo tenía 25 años y entonces pues me atrevía a todo, ¿no? Y bueno, viajé bastante por Europa, veranos en Ibiza, y después me iba a viajar. Y cogía mi coche sin rumbo determinado. A veces cuando tenía que llegar a tomar una decisión, si iba en dirección a Ámsterdam o cogía más dirección hacia otro sitio, París, o por ejemplo cuando fui a Inglaterra no sabía si primero y me faltaban 100 metros para llegar ya donde tenía que tomar la decisión, y casi tuve que parar el coche para decir, bueno, ¿qué hago? Y pum, decidí Inglaterra. Bueno, me refiero con esto que en aquella época me gustaba mucho la aventura, claro, y me podía permitir la aventura. Y entonces sí, viajé por Europa y en algún sitio me gustó mucho para quedarme incluso, y me quedé temporadas. Un sitio fue Luxemburgo y otro sitio fue Italia, que me encantó, y allí sí que he vuelto muchas veces. Los pintores que desarrolláis vuestra existencia y hacéis una carrera profesional, siempre decís que la inspiración viene trabajando, pero a ver, vamos a situarnos en el tiempo en que uno es joven y piensa en aquellas primeras sensaciones, el espíritu, la poesía, encontrarte en el paisaje, las emociones. ¿Son las mismas que cuando uno ya es mayor y ha hecho toda la carrera? Son distintas. Vamos a ver, de mayor, todos los registros que tú has tenido, viajando o pintando, tus experiencias en la vida, dejan su pozo y dejan sus registros. A veces para mal puede ocurrir, sí, pero artísticamente casi siempre es para bien, porque son experiencias que vas obteniendo. Pintar en luces distintas. Yo he estado en Canadá con unos paisajes maravillosos, enormes, porque allí todo es enorme, y cuando tú te acostumbras a componer un cuadro con aquellos valles, montañas enormes, que no sabes cómo meterlas en el cuadro, ¿no? Claro. Pues cuando estás tiempo allí te vas acostumbrando a otra cosa, claro, ¿no? A otra forma de componer y de concebir un tema. Y bueno, cuando vienes a Mallorca, que todo es pequeñito, pero en pocos kilómetros cambias totalmente de tema, sí, también tiene su aliciente. Claro. Entonces cada sitio tiene su propia personalidad y en todos aprendes, donde estés, en cualquier sitio. Pero claro, si el sitio te
te dice mucho, te abre tu inspiración y tus ganas de pintar. Pues sitios como Italia, por ejemplo, pues a un pintor le tiene que gustar, y bueno, hay tantos otros. Sí, porque yo no he estado en que, India, pero me han dicho que también pero que esos ambientes se impregnan, ¿no? Seguro. Esto germinan en tu espíritu, en tu mentalidad y tu forma de concebir, incluso el color, la pintura, tu paleta cambia cuando estás mucho en un sitio. En Luxemburgo, mi primera exposición allí, quedaron un poco sorprendidos porque no habían visto un Luxemburgo con tanta luz. Claro, yo aplicaba las soluciones lumínicas de Mallorca o de Baleares, o de esta parte del Mediterráneo. Y era otra versión que ellos no conocían, porque los pintores pintan más gris, más oscuro, de otra manera, ¿no? Con mucha calidad, igual, no tiene nada que ver, pero otra paleta. Y con el tiempo, cuando me iba a temporadas allí, con el tiempo también yo iba cambiando un poco la paleta. O sea que el ambiente te puede. Tú eres quien tiene que imponerte al ambiente y imponer tu criterio también, y esto te lo da, esta fuerza de decisión te lo da el tiempo, los registros, el tiempo, la experiencia, ¿no? Y entonces pues cambias, yo creo que para bien artísticamente. Ya sé que la mayoría de pintores os gusta poco describiros a vosotros mismos, pero si tuviéramos que hacer una definición breve de lo que es hoy día la pintura de Miguel Reche, ¿cómo deberíamos entenderla? Bueno, sobre todo sincera, en el sentido de que cuando yo pinto es como abrir mis poros, es como abrirme totalmente y abocarme en vivir esas experiencias que he hablado antes, vivirlas en directo y al momento, ¿no? Y cada pincelada, cada movimiento, pues sale realmente de mi interior, no hay nada, o trato de que no exista nada impuesto por motivos de modas o por tantas razones, ¿no? Trato de que sea lo más espontánea posible. Y a la hora de encuadrarme dentro de una tendencia no me gusta mucho, porque tendencias ha habido muchas y todas son válidas. Cuando la pintura tiene un nivel es buena. Por ejemplo, Picasso se inspiraba a veces en pintura primitiva africana, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí. Van Gogh en los chinos del año Calpón. O sea que las tendencias da igual, pero lo que sí es importante es que el pintor sea sincero, o sea que lo que pinta no obedezca a una cuestión comercial o tratar de que ello se vende más o menos. Se trata de que pinte realmente lo que siente y lo que disfruta pintar. Sinceridad, honestidad y dignidad. Y dignidad sobre todo. Exactamente. Miguel, si seguimos parándonos en las diferentes estancias de tu casa, estamos ahora en esta, en la que tienes un pequeño museo con recuerdos. Aquí tenemos una obra tuya que además es la contraportada de este catálogo libro. Libro sobre Canarias. Libro sobre Canarias. Tenemos algún recuerdo de tu buen amigo Codorniu, aquí de Camargo, una obra de Joan Pla. Aquí me decías de un conocido artista luxemburgués. Sí, Michel Heinz. Fuimos muy amigos la época que yo viví en Luxemburgo. Y él fue incluso profesor mío un tiempo de grabado. Y aparte, de los primeros grabados que hice fue con él. Ahí arriba tenemos un óleo de Toni Dionís y seguimos bajando. ¿Y qué tenemos aquí? Es un pequeño apunte que me hizo Otto Narlezinek, de Luxemburgo. Y por ejemplo aquí hay uno que yo me lo estimo mucho porque es un pintor muy bueno. El tiempo que yo viví en Austria iba mucho al Tirol y él era el restaurador oficial del Museo de Innsbruck. Y ya debe estar fallecido porque hace muchos años de esto. Y
se llama Neuhauser, Ludwig Neuhauser, muy buen pintor. Aquí en este Bueno, y catálogo... aquí hay temas de mi época ibicenca, de hippies, hacía muchos apuntes de hippies Ahí. con mi juventud. Porque este es de Canarias, no sé si... Esto es Canarias, sí, Sí. esto es Ibiza y aquí vuelve a ser Canarias también. Esto es de la época ibicenca también. Y ahí hay una obra tuya de cuando eras más jovencito, ¿no? Sí, casi verde. Que yo tendría 18 años, 20, y es un cuadro hecho por un buen amigo mío, éramos compañeros en Bellas Artes, que se llamaba José Antonio Domingo. Y todo esto lo completan pues obras tuyas, y si siguiéramos pues no acabaríamos nunca. Aquí mismo un recuerdo de Coll Bardolet, aquí otro de Segura. Segura. Sí. Y bueno, ahí, por ejemplo, de La Peña, un gran amigo mío también. La Peña, el amigo vasco. Amigo vasco, Peñita. Sí, sí. Aquí vemos este pequeño recuerdo, decías, de un pintor americano. Americano, que residía en Ibiza. Yo lo conocí en Ibiza, pero me lo encontré haciendo caricaturas en Canarias, Lanzarote, donde yo viví un tiempo, y bueno, me hizo esta caricatura y la guardo con mucho cariño porque es un buen caricaturista. Sí, 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 también. Con verlo, aquí algún recuerdo tuyo. En sus ojos se percibe la destreza de un artista que se ha hecho a sí mismo, un hombre que ha caminado atento a cada uno de sus pasos, atento de dónde pisaba, atento de hacia dónde se dirigía. Pausa sus movimientos, mesura sus trazos, oxigena los espacios, sabe lo que debe entregarle a cada una de sus obras.